Bendiciones a todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Estamos aquí este domingo y traje un pequeño devocional, pero primero vamos a ir en oración al Señor para que el Señor obre en nuestras vidas en el día de hoy. Amén. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por otro día más, porque tú eres bueno y grande en misericordia, Padre, porque tú eres fiel, aunque nosotros nos quedamos cortos de la marca, tú nos bendices, tú nos ayudas, Señor. Te pedimos que este devocional, Señor, sea para edificación de la iglesia, Señor, para gloria de tu nombre, y que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Este pequeño devocional se llama Un trago amargo. ¿Cuántas veces no escuchamos esa expresión entre nosotros los latinos? Eso fue un trago amargo. Inclusive cuando estamos enfermos del estómago tomamos el líquido rosado que sabe terrible, y muchos de nosotros cuando éramos niños nos daban aceite de hígado de bacalao. Cuando estábamos enfermos o debiluchos nos daban unas 2 cucharadas de eso y eso era horrible. Hay muchos versos en la Biblia que son tragos amargos. Se pueden considerar como tragos amargos. Amén. Y los versículos que vamos a leer a continuación, vamos a ponernos los ojos acá un momento, son uno de esos tragos amargos. Amén. Vamos a ir a las Escrituras, a Mateo 23, versículo 1. Ahí la palabra de Dios dice así: Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo, presta atención en este versículo número 3, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Wow, ellos dicen y no hacen. Después de leer estos versículos vamos a analizar ciertas cosas. El término fariseo usualmente en la sociedad se usa como un sinónimo de hipócrita, ¿no? Leamos lo que la Real Academia Española nos dice en cuanto a la palabra fariseo. Del latino farisaus, del arameo perisaia y del hebreo perusim, separados de los demás. Eso es lo que significaba originalmente fariseos, separados de los demás. Entre los judíos, es miembro de una secta que afectaba rigor y autoridad, pero eludía los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu. Segundo significado, según la Real Academia Española, hombre hipócrita. O sea que cuando le decimos a alguien fariseo, se asocia con la hipocresía, es un sinónimo de hipocresía. Amén. Entonces, casi todos nosotros asociamos la palabra fariseo con hipocresía. Jesús nos dice lo siguiente, lo acabamos de leer, Mateo 23, versículo 3. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. En otras palabras, ellos sabían la ley, sabían acerca de la ley de Dios, pero no la practicaban a fondo, hacían lo que les convenía de la ley. Amén. Solo los fariseos hacen ese tipo de cosas. Amén. ¿Cuántas veces muchos padres no le dicen a los hijos: no fumes, no mientas, no tomes, no robes, sé puntual? Pero ¿qué hacen los hijos? Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos escuchado en acción también, no solo hablado, pero muchas personas le dicen a sus hijos: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y eso se le ha quedado grabado a esa juventud, ¿no? Por eso que la juventud está como está. Pero
se han cansado de que muchos hermanitos son una cosa en la iglesia y son otra cosa fuera de la iglesia. No solo la juventud, muchas personas que nos ven a nosotros los cristianos nos asocian con los fariseos, porque muchas veces predicamos y no cumplimos. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente tropieza por ver las acciones de ciertos creyentes, gracias a Dios de no todos los creyentes, pero de algunos creyentes, tropiezan y ¿qué hacen? Se pelean con Dios. No voy a la iglesia porque son todos unos ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Fariseos. Qué bueno que Dios es diferente, que le podemos decir a las personas, mire, nadie es perfecto, y aún dentro de la iglesia nadie es perfecto, pero Dios sí es perfecto, Dios es fiel, por eso confiamos en Él, por eso venimos a aprender de Él, no venimos a mirar a la gente que está en la iglesia ni los errores que cometen, sino venimos a buscar de Dios, amén. Santiago capítulo 1 versículo 17 nos dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea que nuestro Padre, en Él no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia, nosotros cambiamos. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, también nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Y en sí hay muchos más versículos que respaldan la fidelidad de Dios, respaldan la integridad de Dios y que Dios no cambia. Sencillamente le he leído dos nada más. Tenemos que tener cuidado nosotros como creyentes en no convertirnos en fariseos. Dicen y no hacen. Es muy peligroso esas dos. Decir y no hacer. ¿Sinónimo de qué? Fariseo. Amén. Jesús los condenó en ese aspecto. Muchas otras cosas Jesús les dice en el capítulo 23 de Mateo. Usted lo puede leer ahí, los 7 ayes famosos, ¿no? Lea el capítulo 23 cuando tenga un chance del libro de Mateo y se va a dar cuenta. Ahora nos estamos concentrando nada más en decir y no hacer. Recuérdese que lo acabamos de leer, Mateo 23:3. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¡Wow! Dicen y no hacen. Dicen y no hacen. ¡Wow! Muchas veces es necesario que tomemos estos tragos amargos de la Escritura, porque nos van a despertar. ¿Alguna vez usted se ha tomado un expreso o una colada sin azúcar? Que la persona que hizo no le echó azúcar y se la da, y usted confiado va y se mete el buche de expreso sin azúcar o de colada sin azúcar, y ¡qué horrible! Se lo despierta al instante. ¿Alguna vez se ha metido un limón en la boca? Se pone chino uno. ¿Alguna vez ha tomado aceite de hígado bacalao cuando era niño? Entonces, esos tragos amargos, ¿qué hacen? ¿Tú te vas a dormir la siesta después que tú te tomaste un trago amargo de eso? No. Quedas despierto. Quedas en shock. Quedas impresionado por esa amargura. Te hace pensar qué es lo que he tomado, ¿no? Lleve eso a lo espiritual. Hermano, hermana, amigo, amiga. Lleve eso a lo espiritual. Muchas personas están en un letargo espiritual y predican pero no cumplen y se piensan que por venir a la iglesia están bien. No, tenemos que cumplir lo que predicamos, poner en práctica lo que aprendemos en la iglesia, y eso también se aplica. Acuérdense que la Biblia es una espada de doble filo, apunta para allá como apunta para acá, o sea que también los líderes de la iglesia tenemos que tener mucho cuidado, no solo predicar, sino que cumplir lo que predicamos. Amén. Muchos líderes predican y no cumplen, muchos líderes exigen, pero no lideran con el ejemplo.
Todos, les repito, todos nosotros somos culpables de ser un poco fariseos en un momento u otro. Amén. Tenemos que ser honestos, no me levante la mano ni nada de eso, ni se dé golpe en el pecho. Sencillamente, analícese, hermano. Hemos escuchado de personas que, oh, pastor, no fui a la iglesia porque tuve que cortar la hierba. Por Dios. He escuchado personas que sacrifican el ir a la iglesia por trivialidades, por cambiarle el aceite al carro, por 20 cosas que si nos sacrificamos un poco, la podemos hacer un poquito más tarde durante la semana. Pero darle ese día especial al Señor. Amén. Tengo visita. He escuchado muchas excusas a través de los años como pastor. Hey, te extrañé el domingo. ¿Por qué no? No, es que tuve visita, que vinieron de otro estado. Pero invítalos a la iglesia, hermano. De todas maneras, la iglesia te toma 1 hora y media, cuando mucho. Y no es gran cosa. Tienes el resto del día para compartir con la visita, pero fuiste fiel al Señor. Tengo que pagar una cuenta importante. Sí, ahora tenemos el internet, ahora tenemos 20 maneras de pagar una cuenta. Tengo un compromiso. No quiero herir los sentimientos de esa persona. ¿Acaso Dios no tiene sentimiento, hermano? ¿Acaso Él no está ahí cuando estamos con la soga al cuello, cuando tenemos un problema grave y nos ponemos, ay Señor, ayúdanos? Ahí sí queremos que el Señor responda rápido, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Si somos creyentes, tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dios tiene que venir primero. Después queremos que Dios nos bendiga, que escuche nuestras oraciones, pero no queremos sacrificar nuestro tiempo y nuestra atención al Señor, ni en la iglesia ni en privado. Porque no solo eso, no es venir los domingos, cumplir, marqué tarjeta y me fui, no. Orar sin cesar, dice la palabra. Qué bueno que Dios sí cumple sus promesas. Hermano, hermana, amigo, recapacitemos juntos. Dios cumple sus promesas. Él dice en Mateo 25, versículo 23, su Señor le dijo, bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. O sea que si somos fieles en lo poco, Dios no lo haga por buscar un intercambio entre Dios y usted, hágalo por agradecimiento, sea fiel en lo poco. ¿Cuántas cosas Dios no hace por nosotros todos los días y las tomamos por añadidura? Las tomamos, me lo merezco todo. No, tenemos que ser fieles, al igual que Dios es fiel con nosotros, tenemos que ser fieles en lo poco. ¿Qué es ser fiel en lo poco? Le voy a dar un pequeño ejemplo, llegar a tiempo a la iglesia. Hacer algo por el Señor, entregue un tratadito, hable a una persona de Cristo, dígale a una persona su testimonio, dígale a alguien lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es poco a comparación con los milagros y las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano. Esa es una promesa, ser fiel en lo poco, que Dios te va a hacer fiel en lo mucho. Aplíquela, hermano, hermana, debemos aplicarlo. Y le estoy hablando en plural porque todos de una vez y otra somos culpables de estas cosas. Mateo capítulo 6, versículo 31 nos dice, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuántas veces no nos hemos visto nosotros en apuro económico, en apuro de salud, lo que sea? Ay, ¿qué voy a comer? Ay, tengo que pagar la renta. Ay, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, ay, Dios mío, ayúdame.
Oh, me siento mal, Dios, tengo un dolorcito en el pecho, tengo un dolorcito en el estómago, ayúdame, Señor, que no sé. ¿Cuántas veces no estamos buscando primero las bendiciones en vez de buscar primero las cosas del reino? Primero las cosas del reino, como tener una relación íntima con Dios. No solo el domingo, sino que nos despertamos, gracias Señor porque diste un día más. Nos vamos a dormir, gracias Señor por el día que pasó, gracias por todo lo que has hecho por mí, Señor. Tenemos que tener una relación íntima con Dios. Por eso la bendición es esa. Primero buscar el reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. La fórmula, la ecuación no trabaja al revés. Vamos a coger bendiciones primero y después vamos a ver si buscamos de Dios. No, primero tenemos que buscar de Dios para tener estas añadiduras. Acuérdense que al final Dios no puede ser burlado. Si usted hace las cosas de corazón y por agradecimiento, Dios los bendice. Ahora, si lo hace como un pacto con Dios, yo le voy a dar esto a Dios esperando que Dios me... Dios conoce el corazón, hermano. Dios no puede ser burlado. Jeremías 17:10 dice que Dios escudriña los corazones. Tenemos que tener cuidado cuáles son nuestras intenciones. Pero si hace las cosas de corazón, Dios lo va a bendecir. ¿No? Tenemos que ser fieles en lo poco para que el Señor nos bendiga. Dios es fiel. Muchas veces queremos la bendición, queremos que Dios bendiga a nuestros hijos, queremos tener el matrimonio en orden, queremos tener las finanzas en orden, queremos, pero no buscamos del reino primero, no damos ese ejemplo. Papá y mamá no dejaban de ir a la iglesia, llueve o truene, lo que sea, son gente de principios. Eran gente de principios, eran gente que no mentían, que no robaban, eran gente íntegra. Ese es el legado que queremos dejar a nuestros hijos, no un legado de decir y no hacer. ¿Quiénes son los que decían y no hacían? Tenemos que tener cuidado. ¿Vivimos de acuerdo a los preceptos de Dios o de acuerdo a nuestras preferencias? Y esto lo vengo repitiendo hace rato. Tenemos que tener mucho cuidado de qué manera estamos viviendo. ¿Es lo que Dios quiere? Si Dios quiere o es lo que yo quiero. Tener mucho cuidado. Al final, todos nosotros, pastores, miembros de la congregación, diáconos, todos los que estamos en los caminos del Señor, tenemos que analizarnos. ¿Acaso somos el tipo de cristianos que dicen y no hacen? ¿Qué clase de ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué clase de ejemplo le estamos dando a nuestros nietos, a nuestros familiares? ¿Qué clase de ejemplo le estamos dando al vecino? ¿Qué clase de ejemplo le estamos dando al compañero de trabajo? ¿Decimos pero no hacemos? Ten mucho cuidado, hermano. Las escrituras son claras. Y con este último versículo cierro este pequeño devocional. Quiero que esto sea un trago amargo, no solo para usted, hermana, sino para mí también. Acuérdense que la palabra tiene doble filo, apunta para los dos lados, se lo repito. Santiago capítulo 1 versículo 22, atienda bien. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Por si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Voy a hacerle unas cuantas preguntas que también se aplican a mi vida. Los dejo con estas preguntas, hermanos y hermanas. Si nos vemos al espejo, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos una persona que dice y no hace? Eso es lo que vemos. Si vemos al espejo, nos vemos al espejo, y vemos una persona que dice y no hace, que predica pero no cumple, ¿qué es lo que estamos viendo en el espejo?
con eso los dejo, hermano. Que Dios me los bendiga con este trago amargo. Espero que este trago amargo nos haga despertar. Amén. Bendiciones para todos.